Bueno, nos acompaña en sala, en esta ocasión, Wilson Castañeda. Es director de la organización Caribe Afirmativo de Colombia. Wilson es politólogo y doctor en filosofía. Durante más de 20 años ha trabajado por los derechos de las personas LGBTIQ y lidera hace 14 años Caribe Afirmativo, una organización que trabaja por los derechos y donde se desarrolla proyectos de atención jurídica, psicosocial, trabajo comunitario, actividades culturales y artísticas hacia esta población. Bienvenido, Wilson, y te dejamos para que nos hables sobre cómo ustedes trabajan la creatividad desde las comunicaciones y el impacto social. Adelante. Buenos días a todas y a todos en los diferentes lugares de la región. Caribe Afirmativo es una experiencia de la sociedad civil que nació en Colombia hace 15 años, a partir de un hecho muy doloroso, pero que nos llenó de mucha motivación. A la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano, en el año 2007, llega a vivir un ciudadano de origen cubano llamado Rolando Pérez y se dedica a hacer radio comunitaria en esta ciudad. Además de ello, Rolando se reconocía como un hombre abiertamente homosexual. Decía esto en sus clases, en la emisora, y empieza a recibir unas amenazas contra su vida, amenazas que lastimosamente se materializan en su asesinato. Cuando asesinan a Rolando en la ciudad de Cartagena, además del dolor y la indignación que eso nos causó, empezamos a escuchar a las autoridades de la ciudad decir que se lo merecía por ser un hombre homosexual, que era un turista, que había llegado a buscar lo que no se le había perdido, y empieza una narrativa que revictimiza a Rolando. Y en ese momento sus amigos y amigas, las personas de la ciudad, empiezan a tocar puertas, no solamente porque no querían que su muerte quedara en la impunidad, sino porque reclamaban de que su orientación sexual no puede ser motivo de desacreditar su dignidad humana. Y al no encontrar respuestas nace Caribe Afirmativo, que es una organización de personas que en este momento buscó que la muerte de Rolando no quedara en la impunidad. Y cuando convocamos un gran plantón, llegaron muchas personas a decirnos, mire, mi hermana también desapareció y recibía violencia por ser una mujer trans. Mire, a mi compañera la echaron del trabajo por ser una mujer lesbiana. Y si bien Colombia crecía en materia de reconocimiento de derechos LGBT, sentíamos que eso no llegaba a los territorios y por eso aparece Caribe Afirmativo como una apuesta para proponer desde los territorios, desde la realidad de las periferias, garantías de vida digna a las personas LGBTIQ+. Y para ello quiero compartirles brevemente mi pantalla y van a ustedes a encontrar algunas imágenes que van a acompañar mi presentación. Así que aquí viene mi pantalla. Y mientras llega mi pantalla, quiero contarles que Caribe Afirmativo precisamente nace como un ejercicio de nosotras y nosotros como ciudadanos de la sociedad civil en este país, Colombia, para exigir el reconocimiento pleno de los derechos. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los derechos de las personas LGBTIQ+, en las periferias de América Latina, que son iguales en sus países y en nuestro país? Hablamos por un reconocimiento, y aquí el salto cualitativo que queremos dar es que si bien durante muchos años hemos hablado de inclusión, de tolerancia, nos parece que son palabras que finalmente no transforman el tejido social, porque el que incluye, el que tolera, mantiene su espacio de comodidad y no se interpela frente a lo que la otra o el otro le llaman la atención para hacer de este un mundo vivible para todas las personas. Y por eso decimos, ¿cómo logramos que haya un reconocimiento, que haya un espacio donde toda la ciudadanía valga la pena, entre ellas las personas LGBTIQ+? Para eso nos hacemos una pregunta, y es que hablamos cuando hablamos de personas LGBTIQ+, en las periferias, en las márgenes, en los territorios, en la ruralidad, y básicamente estamos hablando de personas como ustedes, como yo, de mujeres, de hombres, de personas no binarias, que desde la diversidad sexual y de género quieren construir una ciudadanía plena. ¿Y qué ha pasado en América Latina con las personas LGBTIQ+?
han sido víctimas de un dispositivo de control social. De un lado se les nombra como disidentes, de otro lado se les nombra como anormales, pero finalmente se está desconociendo que ese ejercicio de reconstruir su proyecto de vida o de posesionar un proyecto de vida desde la diversidad sexual y desde el género no es una mera práctica de erotismo, sino que es una práctica que exige garantía de derechos. Y ante ello empezamos a trabajar una narrativa para que en la vida cotidiana dejemos de ver a las personas diversas sexualmente como enfermas, como antinaturales y a justificar la discriminación y cómo empezamos a posesionar espacios de un reconocimiento pleno a sus proyectos de vida. Y en torno de este ejercicio empezamos a transitar por tres vías. Primero, la importancia de cuestionar a las comunidades de lo que significa socialmente vivir el género, de cómo es importante, y ahí pensamos profundamente en las personas trans, que existan espacios donde se pueda habitar el género. En segundo lugar, cómo acompañamos que esos asuntos que las personas con experiencia de vida trans proponen para hacer un ejercicio de un reconocimiento corporal que esté acorde con su proyecto de vida, puede tener un ejercicio de acompañamiento ciudadano. Y en tercer lugar, ¿cómo logramos efectivamente que habiten espacios de legalidad y que dejemos de verles como anormales, que dejemos de verles todo eso entre comillas como ciudadanía de segunda categoría y puedan tener una vida realizable y una vida digna? Y para ello nos damos a la tarea de identificar qué es lo que falta. Y hemos dicho que faltan cuatro asuntos que es muy importante. ¿Cómo damos un salto de la igualdad a la equidad? Porque proponer la igualdad en territorios periféricos, por ejemplo, laboral, por ejemplo, educativa, cuando no hay las características previas de acceder a derechos básicos, de tener una vivienda digna, de poder tomar el autobús para llegar al puesto de estudio o al lugar de trabajo, pues esa igualdad será insuficiente. Entonces empezamos a acompañar a los procesos territoriales para que empiecen a tener acciones afirmativas con los grupos poblacionales históricamente excluidos y puedan acceder así a los derechos como históricamente han accedido otros grupos poblacionales. En segundo lugar, estamos motivando a los gobiernos territoriales para que construyan políticas públicas que permitan avanzar en materia de reconocimiento de diversidad sexual, identidades y expresiones de género. En tercer lugar, estamos generando espacios de conversación con la ciudadanía LGBTIQ+ en los territorios para responder a la pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está obstruyendo su proyecto de felicidad? Y hemos encontrado que hay territorios donde se desconocen, no se garantizan, no se violan sus derechos. Hemos encontrado prácticas de discriminación bajo una falsa relación de minorías versus mayorías, pero también hemos encontrado que hay hechos de violación a derechos humanos, físicos, verbales y simbólicos, a veces incluso promovidos por el mismo Estado que desconoce esta igualdad de derechos. Y ante ello, y queremos compartir con la red Colaborar, que en todas estas periferias de nuestros países de América Latina hemos encontrado una dinámica en doble vía. De un lado hemos encontrado discriminación. La discriminación es esa práctica que me hace a mí entender que ahí están las personas, pero las trato como si fueran inferiores a mí, como si su vida valiera menos que mi vida. Y hemos encontrado en espacios públicos, en lugares de trabajo, educación y salud y en procesos de participación, ese trato de reducción de minoría hacia las personas LGBTIQ+. Pero también hemos encontrado en los territorios prácticas de exclusión. La exclusión es la invisibilidad, como cuando los niños juegan en sus casas y se ponen los dedos en los oídos y dicen: no oigo, no oigo, soy de palo. Hemos encontrado una sociedad que invisibiliza, que no se da cuenta que a su lado, que cerca, hay personas LGBTIQ+ que piden, que exigen que sus proyectos de vida sean vividos. Y eso nos lleva, en tercer lugar, a promover la movilización. En muchos territorios periféricos hemos acompañado procesos de visibilidad en el espacio público donde se han vinculado no solamente personas LGBTIQ+, sino muchas personas que hoy llaman la atención de que la diversidad debe ser reconocida no solo en la normativa, no solo en las grandes ciudades, sino en la cultura ciudadana de todos nuestros territorios. Y todo ello con acciones, generando espacios de escucha,
que le den voz en primera línea a las personas LGBTIQ+. En segundo lugar, formando y empoderando a las personas LGBTIQ+, para que efectivamente exijan en primera persona sus derechos. En tercer lugar, rodeando espacios culturales donde las personas LGBTIQ+ en nuestros territorios, por años, por décadas, han resistido a las prácticas de discriminación. Y en cuarto lugar, convocando a toda la ciudadanía para que reconozcamos que la gran riqueza de América Latina es la diversidad y que a la diversidad no debemos reaccionar con exclusión, no debemos reaccionar con violencia, sino con procesos de integración. Y finalmente, nos hemos dado a la tarea de fortalecer nuevos liderazgos, porque estamos en un momento muy significativo de la sociedad donde el feminismo, donde los procesos juveniles, donde la calle, donde las formas creativas de transformación social están permeando las agendas sociales y políticas, y allí también debe existir un espacio para las personas LGBTIQ+, y por ello esa formación de liderazgos nos permite que haya todo un florecimiento de activismo feminista, juvenil y creativo que permita hacer que la discriminación sea un cuento del pasado. ¿Y cómo lo estamos haciendo? En el ejercicio que queremos compartir con la red Colaborar, hemos logrado evidenciar con mucha preocupación que somos la región del mundo con mayor violencia hacia las personas LGBTIQ+. No solamente en el año 2023, entre Brasil, México y Colombia, Perú y Honduras, sumamos más de 1.200 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+, motivados por la orientación sexual, identidad y expresión de género de estas personas, pero también identificamos agresiones físicas, abusos por parte de la fuerza pública, amenazas, desplazamiento forzado y persecución. Y por eso hemos emprendido con muchos aliados y aliadas que están aquí conectadas en esta conversación acciones para transformar los gobiernos y la cultura ciudadana. Con los gobiernos, en los territorios, en la ruralidad, en las alcaldías, en las ciudades, en las parroquias, hemos llamado primero a restituir derechos negados, derechos que fueron negados a mucha ciudadanía motivados por los prejuicios hacia su orientación sexual, identidad y expresión de género. Hemos también acompañado la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de la violencia. Hemos instado a que se investiguen y se sancionen las conductas violentas, a exigir las garantías de no repetición, a promover acciones afirmativas para corregir la desigualdad y a impulsar políticas públicas de servicios que garanticen derechos. Y con las comunidades y la sociedad civil estamos llamando la atención de echar atrás la indiferencia social y que la cultura ciudadana se permee y transformemos las prácticas cotidianas y así las personas LGBTIQ+ de nuestros países sientan que en cualquier lugar, urbano o rural, es posible construir un proyecto de vida siendo abiertamente gay, lesbiana, bisexual, trans, queer, no binaria. Muchas gracias.